Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Joaquín, está movido todo, obviamente, el escenario electoral, pero el gobierno también está en un momento de volatilidad, llamémoslo así, ¿no? De tensión en el mercado financiero, convalidando tasas de interés muy elevadas para calmar el dólar en esta campaña electoral y de alguna manera mantener el sendero de desinflación. Hoy el 1,9% de inflación en julio es un buen dato porque el dólar subió desde mediados de junio casi un 20%, pero bueno, hay una tensión muy grande porque es un plan de corto plazo, de transición hasta octubre. Y en el medio, y esto me interesa tu opinión, el gobierno necesita mostrar que el ancla fiscal está firme, es decir, que no se la bombardea el Congreso. Y hoy la novedad es que abrió una línea de negociación con algunos gobernadores. Hoy de nuevo tuvo un revés en las comisiones por el tema combustible, ATN, en todo le votaron en contra con amplia mayoría en las comisiones, inclusive la de presupuesto. Pero el gobierno presentó un dictamen de minoría. Abrió una negociación por primera vez en mucho tiempo con los gobernadores. Y algunos dicen, en un toma y daca, está buscando que la semana que viene, o la otra, vamos a ver cuándo va a diputados, blindar el veto al aumento de jubilados, ¿no? Que es la principal preocupación en este momento del gobierno. No sé cómo estás viendo esto, ¿no? Donde Milei por ahí bajó un cambio en sus declaraciones y está tendiendo algunas líneas de negociación política, ¿no? Con los gobernadores. Acá, Maxi, hay que ver, en primer lugar, vos te estás hablando de dos temas. Uno, del tema del alza de las tasas de interés. Y efectivamente, para el gobierno, lo importante es mantener el dólar quieto, que no se mueva, y con ello seguir manteniendo la inflación a la baja. De hecho, hoy lo han festejado como un gran triunfo que la inflación núcleo sea del 1,5. Ahora, históricamente, las tasas de interés alta lo que significaron un freno a la actividad económica. ¿Por qué? Porque las empresas dejan de tener crédito, la gente común deja de tener crédito porque o lo tiene a tasas muy altas, tiene que pagar sí, claro. interés. Entonces, hay un freno en la actividad económica, que yo no sé. El gobierno debe haber en su estrategia electoral sopesado que es más fácil o más le da más beneficios el dólar quieto y la inflación a la baja, cueste lo que cueste, un freno a la economía. El otro es el caso de los gobernadores. Acá el gobierno nacional yo creo que puede tener buen diálogo con los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores están necesitados, todos necesitan plata. Ahora, acá hay un problema. Hay muchos legisladores que terminan en diciembre y que no se identifican con los gobernadores de sus provincias. Y por lo tanto, y son opositores al gobierno, o son críticos del gobierno. Y son muchos. Si hablamos de la Cámara de Diputados, estamos hablando de un montón. Y si hablamos del Senado, el Senado, la verdad, que si el kirchnerismo y el peronismo está unido, lo único que necesita son 3 senadores, no necesita más nada para tener la mayoría. Por ejemplo, para anular, y ya que se anularían definitivamente, 5 decretos importantes. La Cámara de Diputados tiene que aprobar, tiene que rechazar el veto al tema de los jubilados, que eso ya son los 2/3, es más difícil. Pero, digamos, de alguna manera, los gobernadores tienen influencia, pero no toda la influencia, porque hay muchos, estoy hablando de 60 o 70 diputados que son autónomos, que se van en diciembre y que no se sienten identificados con sus gobernadores. No tienen ninguna influencia los gobernadores en ello. Es un número muy importante. Es interesante lo que planteas. Lo que yo te refería es que hoy hubo una nueva marcha de jubilados con incidentes. Obviamente es un tema que va a estar muy caliente la semana próxima, pero el gobierno está en un momento delicado, ¿no? En un momento donde necesita desactivar toda la movida del Congreso, al mismo tiempo está haciendo un apretón monetario que, como vos decís, impacta en las familias, en las empresas, porque necesita mantener el dólar calmo, y al mismo tiempo también
necesita bajarle un poco la expectativa a la elección. Hoy hubo una declaración de Luis Caputo, el ministro de Economía, en un congreso inmobiliario del sector de la construcción e inmobiliarios, una frase que pasó desapercibida, pero para mí me parece muy relevante, porque dijo, si nos va bien en la elección, la economía va a crecer más rápido, y si no nos va tan bien, será más lento, pero en la economía no va a pasar nada grave. Fíjate, esta es la frase. Si las elecciones salen bien, se va a acelerar el crecimiento. Si no, tardará un poco más. Pero el compromiso de nuestro presidente con este modelo no va a cambiar y cuando haces las cosas bien, la situación sale bien, a la Argentina le va a ir bien, es cuestión de tiempo. Esto es relevante, ¿por qué? Porque están percibiendo que el discurso, ¿te acordás de Macri previo a agosto de 2019? Nosotros o el caos, nosotros o Venezuela, era un discurso que metía mucha volatilidad y si después tenías una sorpresa en la elección te desanclaba todo. Y era crisis total, desastre, colapso. A ver, en primer lugar hay que ver, hoy lo tuve a Eduardo Fidanza que decía que las encuestas de ellos, de poliarquía, venía con un triunfo del gobierno en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y que eso empezó a bajar en la magnitud de ese triunfo y que pueden estar empatados dentro de poco tiempo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa si el peronismo gana, aunque sea por un margen muy estrecho, las elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los inversores? ¿Qué pasa con la gente y el dólar? Sería necesaria una tasa de interés todavía más alta. Claro, porque, digamos, y esto puede complicar el panorama económico para las elecciones de octubre, que son las que realmente al gobierno le importan, porque son las que modifican el Congreso Nacional. Digamos, ahí, por eso digo, las elecciones de la provincia de Buenos Aires se dirimen muchas cosas. Entre otras, si el peronismo todavía maneja, controla el principal distrito electoral del país, pero también cómo va a seguir el gobierno de Milei. Porque una cosa es que el gobierno empate, digamos, ganando uno u otro por un punto, otra cosa es que termina el gobierno perdiendo por 2 o 3 puntos. Otra cosa es que el gobierno gane por 2 o 3 puntos. Eso le daría una fuerza ante todo el mundo muy grande, con miras a las elecciones de octubre, pero también con miras a los actores principales de la economía. Digamos, es muy importante esa elección, mucho más importante de la que nosotros, porque claro, como es de cargos locales, provinciales, por ahí no se le da mucha importancia. No, una elección inédita. Claro, no había pasado. Pero digamos, como fenómeno nacional y económico, es relevante. Va a ser relevante. Joaquín, gracias, un gusto como siempre. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Buen programa. Bienvenidos a Hora 23. Efectivamente, el gobierno está en un momento de dilema, como le viene presentando la economía en muchas ocasiones. Y ese dilema entre anclar el tipo de cambio, el dólar, estabilizar, continuar con una inflación baja y al mismo tiempo sostener el nivel de actividad, se ha resuelto claramente. El gobierno ha dicho, cueste lo que cueste, voy a garantizar en el tránsito electoral un dólar estable. Y lo que ocurrió hoy es una muestra más de eso. Hoy el gobierno tuvo que renovar casi 15 billones de pesos de deuda en pesos a corto plazo que vencían del Tesoro Nacional. De eso renovó poco más de 9 billones. Pero para renovar eso, de bonos de la deuda en pesos que están una gran parte en manos de bancos, pero en parte en manos de empresas, de particulares, de fondos comunes de inversión, de compañías de seguro. Para renovar esa deuda llegó a pagar tasas efectivas anuales del 69%, cuando hace un mes y medio no quería convalidar tasas del 30%. Pagaba 29% y decía, no, 30% no convalido. Y hoy tuvo que convalidar tasas de hasta el 69% efectiva anual. Y aún así, solo pudo renovar el 60% de los vencimientos. Quedaron más de 5 billones de pesos que no fueron renovados y que el gobierno del Tesoro los va a pagar con los ahorros que tiene del superávit fiscal el lunes. Y anunció inmediatamente que el lunes va a reforzar el apretón monetario
ofreciendo encajes remunerados a los bancos. Es decir, que los bancos, esos fondos que tienen liberados, se los pueda remunerar el Banco Central para que lo tengan indisponible y mantengan este apretón monetario, que no haya pesos dando vuelta. ¿Y esto qué significa del otro lado? Significa tasas de interés muy elevadas para la economía real. El dato de referencia que mostramos siempre, que sale del informe monetario diario del Banco Central, son las tasas de interés que pagan en descubierto de cuenta corriente las empresas. Y esa tasa, ayer, siempre hay un día de rezago, era del 77% anual. Si una empresa solicitaba más de 10 millones de pesos en descubierto de cuenta corriente. Es decir, una tasa que con una inflación próximos 12 meses proyectada en 20%, es una tasa real, descontada la inflación, arriba del 55%, 57%. Son tasas absurdas. Hace 7 días esa tasa era 57%. Y hace 30 días era 34%, se más que duplicó. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay una tensión muy fuerte entre anclar las expectativas, el tipo de cambio, la inflación y la economía real. Claramente, estas tasas de interés solo pueden funcionar en el cortísimo plazo de transición. Y el gobierno, cueste lo que cueste, considera que este es el momento en medio de la campaña electoral. En medio de todo esto, hay un capítulo donde el gobierno tiene un frente abierto que es en el Congreso, porque tiene que demostrarle a los que tienen pesos, a los que dudan si dolarizarse o no previo a la elección de septiembre y después del octubre, tiene que demostrarles que mantiene a rajatabla el ajuste fiscal. Y hoy, en el Congreso, se trataron los dos proyectos que quieren los gobernadores de distribución automática de ATN y combustible. Ahora va a contar Delfina Galarza. El gobierno nuevamente perdió por goleada, es decir, hubo dictamen para estos dos proyectos que ya tienen media sanción en el Senado, por más de 2/3 en el Senado, los dos proyectos, pero el gobierno por primera vez mostró un dictamen en minoría, acercando posición con los gobernadores y abriendo el frente de los gobernadores, y algunos interpretaron que puso eso sobre la mesa. Acompañaron, por ejemplo, Cornejo, el gobernador de Mendoza, o Jorge Macri de la ciudad de Buenos Aires. Algunos interpretaron que el gobierno está buscando desesperadamente un canal de negociación con los gobernadores para blindar el veto que más le importa, que es el aumento de los jubilados, tal vez la semana que viene, que no se lo rechace la Cámara de Diputados. Delfina, ¿qué información tenés respecto a esto, lo que sucedió hoy, que se mete en el escenario, obviamente, político-económico del momento, ¿no? Sí, efectivamente, por un lado, abre las negociaciones con los gobernadores y, Maxi, lo que intentan hacer desde el gobierno es quebrar este frente, o por lo menos que al momento se estaba manejando muy unido de los 24 gobernadores en relación a dos iniciativas que había amplio consenso. Estamos hablando de justamente el reparto de los ATN y por el otro lado el impuesto a los combustibles. ¿Qué es lo que hicieron hoy desde la Casa Rosada, básicamente desde el oficialismo? Bueno, presentaron, y te diría en realidad en relación a los ATN, una contrapropuesta que tiene que ver con el reparto de fondos. Si bien, a ver, no modifica, es decir, los ATN serían estando, digamos, bajo el manejo de... discrecionalmente por parte del gobierno. Exactamente. Bueno, habría digamos, de haber un remanente al cierre del ejercicio fiscal, bueno, ahí se activaría... Si no se distribuyeron, no se lo puede quedar para engrosar el superávit fiscal o el ahorro fiscal el Tesoro, sino que tiene que distribuirlo el restante automáticamente. Pero más allá de la cuestión técnica, que digamos, a la gente no le interesa ahí la letra chica, evidentemente hay una señal política. Algo está pasando, y lo que está pasando es que te están volando la tasa de interés, estás en medio de una campaña electoral, la economía obviamente en este contexto se resiente, y no podés, en la retaguardia fiscal, no podés mostrar que encima se te abre el capítulo del equilibrio fiscal. Fíjense los gobernadores con los cuales ha tendido una línea
el gobierno nacional. Bueno, son justamente los que cerraron, en realidad los primeros dos son los que cerraron alianzas con el gobierno. Estamos hablando de Jorge Macri en la ciudad, o diputados de PRO que firmaron este dictamen de minoría, y por el otro lado también de Alfredo Cornejo, ¿no? Mira, en el caso de Alfredo Cornejo, en el tema de los ATN fue Lisandro Nieri quien prestó su firma para este dictamen de minoría, y después también lo tenemos a Marcelo Orrego de San Juan, que si bien no hay una alianza con el gobierno, aún así, bueno, Nancy Picón, que es muy cercana al gobernador, también prestó su firma de minoría. Entonces, acá se empieza a abrir como algún tipo de canal y de negociaciones con los gobernadores, y gobernadores además que estaban bastante, te diría, incómodos, que por un lado cierran en sus provincias un acuerdo electoral, pero por el otro lado, bueno, en el recinto es otra la disputa. Bien, ya abrimos el juego porque están además de Hugo Machiavelli y Pablo Fernández Blanco, que tiene toda la información del 1,9% de inflación en julio, y Hugo tiene toda la información de la causa fentanilo mortal que se ha metido en la campaña electoral. Es verdaderamente una catástrofe. Se suman Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y es candidato a senador de Potencia, de un espacio político que está por fuera de la grieta actual. Está la diputada del PRO, Patricia Vázquez, y Lara Goiburu, que es analista política de la consultora de Mariel Fornoni. Bueno, a ver, juegan todos acá con la información. Hoy hubo una nueva marcha de jubilados, o hay tensiones, ahí vamos a ver las imágenes, esto va a estar en el centro de la escena. La pregunta, y empiezo por Lara, pero la información que tiene, el gobierno va a la elección con la bandera de la desinflación, el 1,9 es un buen dato después de lo que pasó, y se aferra a eso cueste lo que cueste, ¿no? Los norteamericanos dicen whatever it takes, ¿no? Esto es una frase famosa de hacedores de política económica en Europa, en Estados Unidos, no me quiero referir a los casos históricos, pero es así. Cueste lo que cueste, hay que aferrarse a la estabilidad del tipo de cambio y a la inflación baja, más allá del nivel de actividad, más allá del empleo. Y en el medio de demandas que son muy sensibles a la sociedad, ¿no? Ahí lo que estamos viendo de jubilados, bueno, emergencia en discapacidad, son temas muy, muy sensibles. Garraham, temas muy, pero muy sensibles. ¿Y cómo va a la elección en este contexto del gobierno? Bueno, ¿cómo va? Es un poco, sale un poco de lo que pensaríamos habitualmente. Más del 60% de la población hoy en la Argentina rechaza este tipo de medidas. Recortes a jubilados, recortes a discapacidad. Inclusive el 54, 55% de la población rechaza los recortes a las provincias. Ahora, cuando se pregunta por la intención de voto, tanto para octubre como para septiembre, la Libertad Avanza sigue siendo la primera opción. Entonces es como un poco contraintuitivo porque este tipo de medidas causan rechazo, pero esto que vos decías, bueno, ese 1,9 todavía es el ancla de confianza que tiene el gobierno. Mira, es muy importante lo que vos decís porque yo lo llamo el plan antiplatita, ¿no? El gobierno trató de hacer lo que hizo en su momento Menem, lo que hizo Macri en 2017, que es el plan platita, no con la emisión monetaria, sino con... El antipático. Pero trató en el momento que, bueno, que haya dólares, que salgan los dólares del colchón, que haya crédito en dólares, que haya cuota en dólares. Hizo el plan de esto del colchón, bueno, eso no funcionó, y trató de mantener el crédito. El crédito fue uno de los motores de la recuperación económica en el último año. Y ahora, con esta tasa de interés, eso se apaga. Pero aún así, fíjense lo que dice Kicillof, dice, no hay obra pública, están con el ajuste, la motosierra y demás, y los votan. Entonces, evidentemente no es solamente la economía, miren. A ver. Y por supuesto que yo vengo a plantear estas cosas porque el 7 de septiembre votamos en la provincia de Buenos Aires. Y si el gobierno nacional observa que tiene un apoyo formidable, aún en los lugares donde su política económica está pegando y golpeando con dureza, pero lo apoyan igual. Donde les pararon la obra, lo apoyan igual. Y está bien, el voto es una decisión de cada uno, pero ¿cómo se va a leer ese voto violeta? Como que hace falta meter más motosierra. ¿Motosierra dónde? En la cementera. Motosierra en la obra pública. Motosierra en la salud pública. Motosierra en la educación pública. En los jubilados, en los discapacitados. Yo les pido por favor, defendamos a los jubilados,
defendamos las industrias, defendamos la barriga. Bueno, esto es un cliché de campaña. No, está bien, pero no, lo que me parece que es una confesión de Kicillof. Dice, recortan la obra pública, hacen el ajuste, motosierra y lo votan. Digamos, bueno, entonces, es que no entendió nada, porque realmente no entiende nada. ¿Cómo va a entender Kicillof con su política que nos llevó donde nos llevó, siendo incluso ministro de Economía y haciendo las gansadas que hizo, nos endeudó en más de 30.000 millones de dólares? ¿Cómo va a entender que el rumbo de un presidente que decide ir por el camino correcto, que es el más difícil, que sin duda es el más antipático, pero es el real, es el único camino que puede soportar la Argentina para salir adelante? Él no lo podría entender, de la misma manera que nos llamó todos estúpidos cuando creía que no cumplir con un estatuto y no cumplir con las leyes era gratis. Y no fue gratis los 2 puntos del PBI que se gastó Massa en su campaña, como no fue gratis que se robaran las AFJP, como no fue gratis que se robaran el Fondo de Sustentabilidad de las jubilaciones. Claramente todo eso tiene impacto en todas estas decisiones que tienen un norte. Sin duda, el camino del presidente es el más difícil. ¿Pesa más el rechazo político al anterior que la realidad económica? O sea, de acuerdo a lo que venimos viendo mes a mes y cómo se sostiene, está casi congelado, pesa más el rechazo por el pasado. Yo digo siempre que es una especie de trauma con el pasado reciente que la sociedad argentina tiene, porque de nuevo, si vamos a preguntar cómo la están pasando hoy en día, el 30%, 25-30% dice la estamos pasando mal. Perdón, solamente el 25% dice la estamos pasando bien. El resto está diciendo la estamos pasando mal. Ahora, cuando preguntamos cómo creen que van a estar dentro de un año, el 45% dice creemos que vamos a estar hay mejor. Expectativa todavía. Entonces todavía hay expectativa de que ahora, camino... La palabra trauma me parece que es clave, ¿eh? La palabra trauma por los 16 de los últimos 20 años vividos, ¿no? A dónde nos llevó el kirchnerismo, sobre todo pensando en materia de seguridad, con un sesgo que me parece que ellos tienen en contra de la fuerza de seguridad, o al menos no se los ve acompañando nunca a la fuerza de seguridad. Me parece que la Argentina, muchos dicen, se corrió a la derecha. Y es sí, el principal problema a nivel pero... nacional, es el principal problema hoy, es la inflación se dio a la corrupción, o sea, hoy el principal problema que marcan los argentinos a nivel nacional es la corrupción, pero a nivel provincial la inseguridad es el principal problema de la provincia de Buenos Aires. Perdón, también lo que están diciendo estos números es que hay confianza en Milei, pero esto no es eterno, ¿no? La idea es que aparezcan resultados, y vos muy lo decías, Maxi, al principio. En este momento se está priorizando contener al dólar con tasas muy altas, es decir, es un gran esfuerzo para la economía, sobre todo para el sector productivo, contener la inflación, pero en algún momento esto se tiene que empezar a normalizar, con lo cual de acá hasta octubre va a estar un poco la cuestión hasta los altos, a los altos. Con respecto al frente legislativo, Milei no puede mostrarle a los agentes económicos que pierde el control del presupuesto en el Congreso. Con lo cual me parece que esa es la clave de la pelea que vimos en los últimos días y que va a continuar. Claro, uno ve al contrario que por lo menos en estos días bajó el tono de la confrontación. Un gobierno le encantaría, digamos, la confrontación en este momento, porque va una confrontación muy fuerte con el kirchnerismo. Ahora vamos a ver, hubo cruces fuertes por el tema fentanilo entre kirchnerismo y PRO y Libertad Avanza en diputados hoy. También hubo cruces por los dictámenes, en la Comisión de Presupuesto con Esper, que creo que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero bueno, necesita en este momento calmar un poco las aguas. Permitime, Diego, solamente esto. El gobierno cree que tiene 2 meses de tormenta. Esto es directamente. Que sabe que después de los 2 meses todo va a calmar. Pero que los próximos 2 meses es una tras otra, es una tras otra. Va a calmar según el resultado electoral, ¿no? Bueno, te digo lo que dicen, digamos, de hecho lo dijo Guillermo Franco. Cuando del otro lado escuchamos a Kicillof, no podemos estar todos más de acuerdo. Porque indudablemente son los campeones de la hipocresía, del déficit fiscal, del caos que tuvo la Argentina. Cristina Fernández también vetó una ley para el aumento jubilatorio. Entonces, escuchar a Kicillof nos abroquela a todos del otro lado. Salvo a la izquierda, más radicalizada, nos abroquela a todos. Acá la cuestión es saber si este rumbo, si esta proa, que tiene una dirección de mediano y largo plazo adecuada,
se tiene que llevar a cabo del modo en el que se lleva a cabo. Si se tiene que llevar a cabo a costa, o sea, si se tiene que tener en cuenta la planilla Excel, que es una macroeconomía con números que deben cerrar sí o sí a costa de jubilados, de Garrahan, de discapacitados, etcétera, o si este rumbo que no hay que desviar es algo que se tiene que hacer de otro modo. Y no solo en el tiempo, si se tiene que alcanzar el objetivo con la rapidez, llevamos 1 año y medio de gobierno, sino además si se lo tiene que hacer del modo en el que se lo hace desde el punto de vista de la relación con las instituciones, con el Congreso y con la agresividad y la intemperancia con la que es el presidente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Yo decía, obviamente, ahora Félix Lonigro está también en campaña en la provincia de Buenos Aires, bueno, la diputada Patricia Vázquez. A mí lo que me llama la atención es, hay núcleos duros de la política argentina que están convencidos que la desgracia de la Argentina es del otro. Y hay un péndulo, hay parte de la sociedad que va por un lado o por el otro. Por eso fuimos de Cristina a Macri, de Macri a Alberto Fernández, de Alberto Fernández a Milei. Acá lo que sorprende, y me parece que era interesante lo de Kicillof, es que él mismo reconoce, claro, sí, que hay parte de la sociedad que está sufriendo en el bolsillo o la falta de obra por el corte de la obra pública y sin embargo y sigue acompañando. Bueno. Pero y no lo puede entender Kicillof, ¿eh? No lo o sea, no logra. No, sí, entiende que hay un rechazo enorme, que hay una parte de la sociedad que rechaza. La sociedad está dividida. Mitad para un lado. Y la pregunta es cuánto tiempo ese medio que va para un lado y va para el otro, o si ya directamente ha sido tan catastrófico el gobierno de Alberto Fernández que Milei tiene un crédito mayor al que han tenido todos los gobiernos. Evidentemente está teniendo un crédito mayor al que han tenido todos los gobiernos porque la imagen positiva, hoy el presidente sigue siendo la personalidad política con mejor imagen de todo el espectro político. Y el gobierno nacional mantiene un 48% de aprobación. Entonces, evidentemente eso todavía está presente. Perdón, hay algo que está claro. La inflación no es un tema que está en el bolsillo de todos los días, pero sí es un tema central que en los últimos 20 años nunca tuvimos el descenso de inflación que tuvimos en este año y medio. Entonces la gente no come vidrio, simplemente está viendo que aunque es duro, aunque es difícil, aunque lleva más tiempo, es más fácil que te den este resultado que no impacta directamente en tu bolsillo, pero te dejan de meter papeles de colores en el bolsillo, como lo hacía el gobierno. Ahí hay un dato que es interesante. 8 de cada 10 te dicen que tuvieron que recortar gastos. Ahora, los gastos que se recortaron son los gastos que justamente no son los que empujaron al alza la inflación de este mes, que es salidas afuera, indumentaria, ropa, esparcimiento. Entonces, la ciudadanía argentina está recortando gastos que son más bien superfluos. Bien, me voy a centrar en el otro tema que está en el centro. Después vamos a hablar un poco de la interna del peronismo. Hoy Massa, que dice que no va a correr como primer candidato a diputado nacional de ese espacio. Máximo Kirchner, que se metió también en la interna del peronismo. Pero el fentanilo se metió también, la causa fentanilo, en la campaña electoral. Bueno, vos tenés la información, Hugo. Sí, lo último es que el gobierno quiere que Ernesto Crepla, que es el juez federal, en este caso que está en La Plata, que lleva adelante la causa, se aparte de la causa por su relación con su hermano, que es el ministro de Salud. Contá un poquito la causa, ahora vamos a ver un poquito las declaraciones. Hoy ha habido cruces muy fuertes, pero contá un poco la causa. Tiene 86 muertos hasta ahora registrados y una cantidad de una decena más probablemente que están en vías de registro a partir de la contaminación del fentanilo, que tiene orígenes muy viscosos por el dueño, que es Furfaro. Por otros, es un laboratorio. ¿Es el laboratorio cómo se llama? Tienen dos laboratorios. Uno está en Ramallo y otro el propio laboratorio que tiene HLB Pharma. El de Ramallo, que había sido inspeccionado, y esta es una novedad porque fue inspeccionado durante el 2024, una nota de hace poco tiempo. Ahí accede Camila Dolagian a esta nota que cuenta que en noviembre del 24 la ANMAT, que depende del Ministerio de Salud, que encabeza Lugones, había inspeccionado, incluso había prohibido, de acuerdo a un textual de esta nota, que se siguiera elaborando producto en ese laboratorio. Sin embargo, aparentemente el laboratorio desoyó esta orden, pero obviamente el gobierno, al no clausurarlo, también
probablemente se lo investigue en el marco de la cantidad de investigados sin imputados por ahora. Hay 27 investigados sin imputaciones. Claro, ¿cómo lograron llegar a este laboratorio con vinculaciones, sobre todo en municipios? Porque lo que hizo, ¿cuál era el negocio de comprar este laboratorio? Que podía vender al tercio de lo que vendía los mismos productos, sobre todo municipios que hacían pingües negocios probablemente, y esto es lo que se investiga. En el medio de la contaminación, en el medio casi el centenar de muertos, en el medio de las vinculaciones políticas y en el medio del gobierno, que en una última jugada dice: el juez no está actuando. Este es el argumento fundamental. Pero además su hermano es ministro de Salud bonaerense. Hay que recusarlo, pero esta es una decisión que va a tomar la justicia y que no le corresponde al gobierno, pero acciona al gobierno. A ver, ¿no? la información que tenés, Hugo, y la diputada que hoy estuvo también en Diputado, donde hubo sobre este tema cruce fuerte. Ahora vamos a ver los testimonios porque se dieron con todo, ¿no? Se tiran, y me parece que esto hay que sacarlo de la campaña. Si mal no entiendo, el gobierno está diciendo, bueno, fíjense todos los vínculos que tenía este laboratorio con distintos empresarios o funcionarios del kirchnerismo. Por ejemplo, Mario Ishi, el José Cepaz. Formosa. Y desde el Formosa. kirchnerismo dicen, ¿pero cómo? Hay un ministro de Salud, hay un ANMAT, hay advertencias respecto a este laboratorio. ¿Quién se hace responsable? Porque ahora vamos a ver, Federico Sturzenegger salió a decir, la ANMAT es un desastre y demás, pero el gobierno está hace un año y medio. ¿Ahí están los cruces? Ahí están fueron los cruces hoy? Sí. No, lo cierto es que el miércoles, cuando tuvimos la sesión esta gigante, se levantaron y se fueron. Nos dejaron sin quórum cuando la diputada Silvana Giudici, de nuestro bloque PRO, intentó hablarles a todos los diputados, porque esto es transversal, se estaba muriendo gente. Bueno, hagamos una comisión investigadora. Por supuesto, este tipo de comisiones investigadoras no les importó, se levantaron y se fueron. Como esto lo levantó la prensa y salieron las víctimas a hablar y vinieron al Congreso a hablar con nosotros, bueno, ahora el kirchnerismo en la Comisión de Salud empieza, como siempre, a tirar la pelota afuera. Pero la realidad es que no les importaba. ¿Hoy qué pasó en la Comisión de Salud? Díganme qué testimonio ponemos, si ponemos lo de los diputados, si ponemos lo de... Bueno, Silvana Giudici, a ver. La causa que impulsa Patricia no tiene que ver con el fentanilo adulterado. Yo creo que aquí hay cuestiones mucho más graves que no son las que nos están ocupando primordialmente, porque es la muerte de más de 90 personas, sino que hay una punta ahí que está vinculada directamente con el narcotráfico y el Ministerio de Seguridad impulsa la investigación. Hay 24 personas que están inhibidas por CREPLAC, pero no hay ni un solo pedido de llamado indagatoria. La ANMAT, cuando pasa este tema, que es la primera víctima detectada en el Hospital Italiano de La Plata, recibe la notificación y actúa porque es el que inicia la causa. Exacto. Yo creo que hay que revisar muy bien ahí los procedimientos, las complicidades, quiénes son los responsables de cada rama de la ANMAT que tenía que dar, porque me parece que, tengo la impresión que son los mismos que estaban hace 5 años. La ANMAT, te vuelvo a decir, actuó y actuó tarde. Bueno, tienen que explicar qué pasó. A ver, el resultado son las muertes, está claro. Vamos para atrás. ¿Por qué algunas personas con dudosos precedentes compran un laboratorio? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Hasta ahí no se llegó. Por eso la justicia es cauta y por eso cuando uno chequea dentro del ámbito judicial te dicen Ernesto CREPLAC, como lo dijo la propia ministra, es un hombre probo. Claro, pero la vinculación es con el hermano, que es el ministro de Salud bonaerense, que puede ser investigado, porque parte del desarrollo del corazón del negocio laboratorio está en territorio bonaerense. En Ramallo, con los municipios bonaerenses, se habla de vinculaciones no santas con personajes políticos, se habla de las conexiones con el mal, con la mala confección de medicamentos y de otros productos de laboratorio, sin controles y con sospechas realmente muy preocupantes. Ahora, el juez todavía imputó porque no tiene todo el mapa y porque además tiene que conectar la muerte con el laboratorio, con las partidas. Discúlpame, Hugo, porque obviamente la investigación judicial tiene que ser totalmente independiente y están las distintas instancias, el juez, la Cámara, todo eso tiene que ir a fondo. Algunos hacían hoy la comparación con la tragedia de Once, donde decían, hubo 56 muertos en Once, esto es peor. Esto es peor. Entonces dicen, bueno, pero en este caso vamos a la tragedia de Once. Sin duda, los empresarios, la investigación judicial a fondo, tienen que ir presos y la responsabilidad.
Pero como hay un organismo regulador, que lo mismo pasó con el tema de la tragedia de Once, que puede ser la ANMAT, que está en la órbita del Ministerio de Salud. Sí. Habrá que ver la responsabilidad de los funcionarios públicos. Todos tienen Perdón, que... compró el laboratorio con $400.000 y tiró cheques sin fondo por $600.000. Sí. Tiene más de 100 sumarios este laboratorio. A ver, uno de los accionistas era el abogado de la ex mujer de Lázaro Báez. Bueno, por ejemplo. Es decir, cuando vos empezás a conectar y atar cabos, vos ves relaciones en donde ya te digo, aparecen, nombramos uno, pero hay un montón de hombres muy importantes de la política bonaerense que aparecen detrás comprando parte de la producción de esos laboratorios. Bueno, esto es el puente de la perversa vinculación de la política con la justicia que obstruye el accionar de la justicia. El apellido Kreplak, que en este caso, que es el juez que interviene en la causa, puede ser probo, no lo sabemos, pero como hay tantas conexiones con la política, esto genera muchas sospechas, al punto que dentro del mismo gobierno están los que lo quieren recusar, ¿no? El gobierno está pensando en recusarlo y Patricia Bullrich que está diciendo, no, bueno, pero es un tipo probo, no importa, no tiene nada que ver. Patricia Bullrich dijo de Kreplak. Sí, habló a favor de Kreplak. Habló a favor. A ver, fíjense lo que dijo Federico Sturzenegger. A lo que voy es, cuando ocurrió la tragedia de Once, fueron presos, ¿cómo se llaman los empresarios? Cirigliano. Que tuvieron toda la responsabilidad, pero también fueron el secretario de Transporte, fueron los funcionarios públicos. Todo. Entonces, las responsabilidades políticas, operativas, empresariales. Caso, estamos hablando de algo que es regulado en todos los países del mundo, ¿no? Acá es la ANMAT, en Estados Unidos la Food and Drug Administration. Claro. Es decir, no es que se ponen los médicos a ver si hay calidad en los, Ahora, en los HLB medicamentos. Pharma, hay un organismo público que tiene que controlar, tiene que revisar. Sospechadísima de negocios con el Estado, negocios, digamos, sospechados, no negocios que vos decís, HLB Pharma tiene 10 en todo lo... No. Y justamente ese es el origen de lo que termina pasando. Claro, Furfaro dice, a mí me contaminaron el producto. Bueno, cada uno va a decir lo que tenga que decir. Tendrá que responderlo en la justicia, claro. Claramente, ¿no? A ver, esto decía Sturzenegger, que es el ministro de desregulación, ¿no? Porque al mismo tiempo el gobierno está con todo un tema de regular organismos que regulan a empresarios que en algunos casos uno debe poner supuesto, ¿no? Sí. Supuestos empresarios que están en el margen de la ley, ¿no? Y que cuando ocurren estas cosas explota todo. A ver. Que nos tiene que invitar a una reflexión, que es ANMAT. ANMAT es la Agencia Nacional de los Medicamentos y Alimentos, etc. Los medicamentos y los termos Stanley. ¿En serio? O sea, los termos Stanley tienen que estar aprobados por ANMAT. Si vos querés importarte un termo Stanley, ANMAT te tiene que decir, che, ojo, que es un envase. Y es un envase que va a estar en contacto con los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿te podés dedicar bien a controlar los medicamentos si estás controlando los termos Stanley? Eso por un lado. Eso lo sacaste, no lo controlas más. Estamos en el proceso de decir, vamos a concentrar el ANMAT en alimentos y medicamentos, y no todo está el boludeo. Pero después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. No solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente. Hemos tenido prácticamente 70 muertos, incluyendo un bebé. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Él logró que el poder le permitiera hacer esto. El ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Claro. Me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? Confías. Claro. Bueno, de nuevo aparecen los negocios con el Estado, que está en el origen del problema. Es decir, se compran empresas, un laboratorio, lo que sea, porque tienen una cartera ya asegurada de negocio con el Estado, y esto me parece que también merece que se investigue para ver las responsabilidades, porque ahora aparecen inversores que no son responsables técnicos, ni bioquímicos, ni expertos en la materia, sino que aparecía un escenario que incluso se lo conecta, como pasó con la efedrina, con residuales del fentanilo que pueden ir a otro mercado. Ojo que Sturzenegger está acá diciendo algo mucho más importante que lo que estamos escuchando. Está diciendo que el Estado, el gobierno de Milei, no tiene el control sobre los entes de control. Sí, eso es lo que dijo Sturzenegger. Y eso se repite, perdón. Y eso se repite en muchos otros organismos y entidades públicas. Cuando uno va al Ministerio de Salud, dice que el problema del Garrahan tiene que ver también con la cuña que meten los gremios, y no me estoy tirando en contra de los gremios. Digo que esto es un planteo que viene desde el propio gobierno, incluso desde Casa Rosada. Cuando uno va al INTI,
se encuentra con ATE, que es la misma entidad que el Garrahan. Hoy hay una protesta en Casa de Moneda, había hasta hace minutos una protesta en Casa de Moneda que está en proceso de cierre. Con lo cual acá hay una disputa al interior de los organismos Pero públicos. ojo que el doctor Lonigro sabe bien que ante la justicia uno no puede alegar, un funcionario público no puede alegar a irresponsabilidades penales. pero... el titular del ANMAT, el jefe del titular del ANMAT, sea este gobierno, el anterior, hay que ver cuándo esto se produjo, cuándo se fabricó. Tengo entendido que hay una documentación que ha publicado nuestra colega en La Nación, Camila Dolapjian, que ha generado mucho ruido. Es una inspección que hizo la ANMAT en noviembre del 94. Y uno no puede alegar su propia torpeza, ¿no? Digamos, nadie puede decir, no, yo desconocía, soy funcionario, tengo kirchneristas adentro que me están manipulando todo. El juez le va a decir, venga, señor. No, por supuesto. Además, acá hay responsabilidades penales que van a tener que desfilar todos en la justicia. Maxi, ayer estuvimos con las víctimas. Sí. Todavía ninguno de ellos sabía quién era el director técnico del laboratorio. ¿Viste? Yo tampoco lo sé hasta el momento. Y obviamente la persona más responsable directamente frente a este hecho. Pero además, las irregularidades de este laboratorio han sido muchas anteriores. Obviamente que si no lo controlaron como debieron, bueno, que caiga el que tenga que caer. Pero es importante pensar que, hasta donde yo sé, 3 directores técnicos le renunciaron al laboratorio en los últimos 5 años. Por irregularidades. Con lo cual... Que no sea cosa también que ¿quién lo cubría? Algunas falencias del ANMAT terminen haciendo pensar que no sirve, que hay que cerrarlo, ¿no? Yo insisto que a mí quizá reestructurar. Saliendo de la campaña y el kirchnerismo que acusa al gobierno y que el gobierno... Es obvio que la justicia va a ir a fondo contra el empresario, como fueron contra los sicilianos. Sí. Claro. Pero también es obvio que tiene que ir contra los funcionarios, como fueron contra Jaime, contra Devido y lo que fuera. Contra el que tenga que ir. Ojo que esto va a trascender esta campaña electoral y las víctimas, con toda razón, y los familiares de las víctimas van a buscar justicia, por supuesto, más allá de la grita electoral y la jugadita política de corto plazo. Hackea el sistema de salud pública. Es decir, vos vas a un hospital hoy y no sabés qué te van a aplicar, y si eso que te van a aplicar está debidamente controlado. Esto también es cierto. Perdón, presentamos un proyecto, la diputada Judici, que yo firmé y acompañé, para que tengamos la trazabilidad hasta el momento que es inoculado el paciente, porque eso hoy no existe. Que el médico, en una palabra, tenga que marcar de qué lote, qué medicamento inyectó en ese momento ese paciente. Gravísimo, gravísimo. A ver, vamos rápidamente porque tenemos la agenda cargada. Tenés toda la información de Massa que se baja de la campaña electoral. El 1,9 de inflación en el día de hoy del INDEC, de julio. ¿Te lo cuento? Perfecto, hoy se conoció el número de inflación de julio, que julio tuvo una gran particularidad, el dólar subió 13%. Bueno, en el mismo periodo la inflación fue de 1,9%. Acá podemos ver el lado positivo mientras complementamos con lo que está en pantalla el resto de las cifras. El lado positivo, el lado negativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, dice, bueno, desde el 2017 que no teníamos 3 meses consecutivos de inflación por debajo del 2%. Tiene razón Caputo. Los críticos dicen, atención, porque la inflación de mayo fue del 1,5%, la de junio fue del 1,6% y la de julio del 1,9%, con lo cual o se está acelerando un poco o por lo menos se está demorando el proceso de desinflación con el que venía antes la Argentina. Responsables de este 1,9%, alimentos quedó en el medio, es el número que más vemos, quedó en la misma línea que la inflación general, y también todos los consumos que tienen estacionalidad, por ejemplo, turismo. Algunos incluso colaboraron con que no subiera más la cifra y tendieron a caer. Bueno, ojo, está que arde la interna del peronismo. Máximo Kirchner sigue ahí, vas a contarme, Delfina, forcejeando con quién. Y miren lo que dijo en medio de todo eso Sergio Massa, el último candidato presidencial del peronismo. Lo más importante, lo único importante de todo este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, todos tenemos que quedar adentro, ¿se entiende? Es lo único importante para consolidar lo que para mí, digamos, fue un primer paso, que es la unidad de provincia de Buenos Aires, que nos puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala al posicionamiento del peronismo en octubre. Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Quiero unidad, después lo demás secundario.
¿Y por qué todos interpretaron se bajó Massa? Bueno, porque se confirmó esto, que Sergio Massa no va a ser candidato a diputado nacional en octubre. Exactamente, no va a ser candidato. Por ahora, a ver, hay bastante incertidumbre en relación a qué es lo que va a hacer Máximo Kirchner. Por el otro lado, también... ¿Puede ser el candidato del kirchnerismo, del peronismo, el primer candidato a diputado nacional, Máximo Kirchner? Puede ser. Sería el escenario soñado para Esper, que decía, yo quiero competir con Cristina, le ponen enfrente a Máximo Kirchner. Sí, hay otros candidatos igual que sería también... un regalo del cielo para Esper, para Milei, para el armado político. No sé, a ver, en el margen de la polarización que está justamente trazando el gobierno y lo vemos en las últimas campañas, digo, sí, sería un buen escenario, pero es cierto que hay otros nombres dando vueltas. Por ejemplo, tenemos algunos intendentes, ¿no? Federico Dachával, también estaba el tema de, Mariel Fernández. Son nombres que están resonando. A ninguno los conoce nadie. A Chávez no lo conoce nadie. Y a Mariel tampoco, salvo con todo respeto de el Corredor Norte en Pilar no lo conoce nadie. Máximo no tiene buena imagen, pero por lo menos es bien conocido. Muy probablemente lo veamos en la lista no encabezando. Ser conocido con mala imagen. Que lo evaluó el votante. Sí. Bueno, a ver, por el otro lado también vimos a algunos intendentes que activaron estos reclamos para que Máximo se postule, y también lo tenemos a Grabois, ¿no? Jugando por fuera de lo que es la alianza. ¿Qué está diciendo Massa? Massa le está hablando a Grabois. No podemos dejar un puntito afuera. No podemos dejar a nadie afuera, porque es una elección tan es su base de sustentación. Que tenemos que tener a todo adentro. Aún al que le dijo de todo a Massa, digamos, ¿no? Que Grabois, que lo bardeó, le dijo absolutamente de todo. Sí, Massa está diciendo, en medio de este quilombo tenemos que tener a todo adentro. ¿Interpreté mal? No, es correcto, y además cuando se especula que Grabois dé marcha atrás, recordamos que él quedó por fuera de la alianza en ciudad y en provincia, pero muy probablemente, o puede ser que se negocie antes del cierre de listas del domingo, digamos que Grabois, integre algunos de sus... Pero perdón, ¿Juan Grabois no terminó apoyando a Massa en la candidatura presidencial en la última? Sí. Aunque dijo que no lo iba a hacer. Lo barrió hace 3 semanas. No, quizás nos sorprenda en septiembre. Pero además este muchacho que hablaba acá era el que alguna vez decía que iba a erradicar a la cámpora, ¿no? Era algo parecido. A los ñoquis de la cámpora, ¿te acordás? Que iba a barrer. No, y que iba a bajar la inflación al 3%. Sí, maravilloso. 3 dígitos. También, a veces la necesidad puede más, como pudo también en la Alianza La Libertad Avanza y el PRO. Sí, pero lo que pasa es que la política no puede justificar. Que Karina era responsable de todos los males, y el peronismo también. Y fue Macri y acordó, porque, claro, si se divide, el que se divide pierde, ¿no? Es un poco así. El que se divide pierde seguro. Sí, igual son legislativas. Son legislativas, gracias, Patricia, es muy amable. Perdóname, la tabula rasa también es eso. Claro, la tabula rasa de Milei es eso. Claro. La inteligencia de el que quiera sumarse. En un escenario no importa tan lo que hacía antes. Sí. ¿Tenés la información, Hugo, Pablo Fernández Blanco? Sí. Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, resulta que Cristina Kirchner y todos los condenados en el marco de la causa Vialidad tenían que juntar para hoy a las 9:30 de la mañana, a más tardar, 530 millones de dólares. En realidad, un poco más, creo que son 534 millones de dólares con precisión. Cristina Kirchner no puso el dinero, el resto de los condenados tampoco pusieron el dinero, con lo cual acá está vacante. Ahora la justicia debería quizás pensar en rematar los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados. El que más dinero tiene de todas estas personas condenadas es Lázaro Báez, pero la expresidenta Cristina Kirchner también tiene algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo que podría hacer la justicia? Avanzar sobre los bienes de Cristina Kirchner, que en realidad no tiene tanto, ahora tiene un poco más de $200.000. Mira, manejás vos, Pablo, lo sumamos a la mesa, a Leonel Cisneros, que es perito de la causa Austral Construcciones. Gracias por venir. Bueno, es el perito contable, entonces, lo manejan ustedes. Bueno, dale, perfectamente. Les termino de contar esta historia. Hay distintos bienes que se pueden rematar. La justicia podría ir también no solo por los bienes de Cristina, sino también por los de sus hijos. Primero tienen que resolver, justamente la justicia, si es que suspende la medida como pidió la expresidenta, o directamente la anula, cosa que no creo que ocurra. Claro. Ahora sí, veamos qué es lo que podría rematar la justicia, por ejemplo, a Lázaro Báez, ¿no? Austral Construcciones. Bueno, lo que es Austral Construcciones es en el marco del concurso que después se derivó en quiebra.
ya se remataron casi todos los inmuebles de Austral Construcciones. Toda la plata está en el juzgado ya. Quedan 2 inmuebles principalmente y un lote de máquinas. Casualmente uno de los inmuebles es el Obrador Central. Perdón, ¿eso es por vialidad o por ruta del dinero acá? No, es por Austral Construcciones, que deriva en lo que es vialidad, el TOF número 2. 2, ok. O sea, acá creo que podemos ir mostrando, hay imágenes de todas las propiedades y las cosas, vayan mostrándolas porque tenemos poco tiempo. Sí. Lástima del poco tiempo, pero que hay un problema de competencias que gracias a Dios se van solucionando, que es el TOF 2, el TOF 4, comerciales, civiles, todos están aunando. Ahora, por suerte, ya se van causando. Dentro de lo que es Austral Construcciones, decía, todos los bienes, casi todos los bienes de Austral Construcciones se subastaron. Yo constaté en el sur 70 propiedades, 5 estancias, alrededor de 600 maquinarias viales, ¿sí? Todo eso se subastó. Ahora queda el Obrador Central, que casualmente... ¿Se subastó, se vendió? ¿El Obrador? No, todo eso que cuenta las 70 propiedades. ¿Y cuánto se recaudó con eso? Aproximadamente, no hay un número porque fue en pesos, en dólares, pero lo que pasa que, acá viene Maxi, sé que manejas muy bien los números, pero la cifra esta de 537 millones va a costar mucho llegar. Va a costar mucho llegar. ¿Por qué? Calculemos 70 propiedades, 5 estancias, y todo eso... Puedo decir que ha rondado los 20, 25, 30 millones, va a llegar lo que es Austral Construcciones. ¿Y es lo principal? Bueno. No es solo lo principal, hay 126 propiedades, creo que de Cristina, o 100... bueno. Ahora hay 56 propiedades de Lázaro, hay un dinero que se secuestró. Hay acciones. Ahí es otro tema. Hay sociedades. Tenemos Canca y Costilla, tenemos Top Air, tenemos... es decir, empresas vinculadas a Lázaro Báez. Vinculadas a Lázaro Báez, exactamente. Sí. Todo ese dinero va a confluir, el sobrante de la quiebra va a confluir en el TOF 2, que es el juzgado encargado y hay una enorme discusión ahora porque resulta que el gobierno quiere administrar esos fondos y la justicia en una acordada a la Corte dice, no, nosotros administramos. La ministra de Justicia, claro. Este es otro dilema que acaba de ocurrir además, ¿no? Por si faltara algo. Claro, yo creo que los fondos van a terminar en el Juzgado Federal, porque el Juzgado Federal inclusive notificó al concurso y en un momento quiso él decomisar los bienes del concurso, o de la quiebra, digamos, de la quiebra ya. Quiso decomisar los bienes de la quiebra y una resolución se determinó que no. Termina la quiebra. Ahora, y el sobrante de la quiebra pasa al... Vos dijiste que Cristina tenía $200.000, no sé si hay alguna imagen ahí o alguna propiedad emblemática. Si podemos recuperar la declaración jurada de la $200.000 nada más. Kirchner. Básicamente tiene $200.000 a diciembre del año 2023, que es la última declaración jurada. El resto está en cabeza de los hijos. Ella hizo una cesión de herencia en vida y eso le quedó a Florencia Kirchner y a Máximo Kirchner. La justicia sostiene que también podría ir a golpear la puerta de los hijos de Cristina Kirchner para recuperar esos bienes. Como sea, si se cumple lo que está diciendo la justicia, la familia Kirchner va a tener un problema económico. Esto parece mentira lo que estoy diciendo, pero estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de todo el dinero blanco, sí, naturalmente, tanto el de Cristina Kirchner, también tenía algunas acciones y otras cosas menores, y también el de los hijos. El que más dinero tiene, repito, hasta donde sabemos, es Lázaro Báez. Por eso la pregunta que le quiero hacer a Leonel es ¿cuánta plata se puede recuperar del resto de los bienes que son rematables en manos que pertenecieron a Lázaro Báez? Claro, cuando yo fui al sur a hacer todas las pericias, que estuve en reiterados viajes recorriendo la provincia tratando de, digamos, constatar los bienes y tomar conocimiento de todo el patrimonio, y donde había un bien, caíamos con gendarmería, pum, se secuestraba, se ponía a custodia de gendarmería y seguíamos viaje, ¿no? Inclusive encontrábamos bienes que decía, por gente que decía, este bien es de Lázaro Báez. Pero nosotros buscábamos Austral Construcciones, pero era de Lázaro Báez, no de Austral. Ese es el trabajo que va a tener que hacer ahora la justicia. Va a tener que seguir indagando, buscando bienes. O sea que esto va a ser una búsqueda del tesoro. ¿De cuánto va a llevar? Y va a llevar tiempo. Pero aparte los bienes registrables son fáciles. ¿Y esto lo hacen los peritos judiciales? Nosotros. Nosotros los peritos como auxiliares de la justicia y en algunos casos como oficial de justicia. O sea, uno llega al bien porque va con una matrícula, llega al bien, sabe lo que es, lo evalúa después y va a remate. ¿El departamento donde está Cristina?
El departamento Ahí es en San de José. Los Sauces. De los Sauces. De los Sauces. De los Sauces. De los Sauces. Eso también se puede llegar en algún momento a remontarse. Sí, el departamento. ¿Se le puede sacar la vivienda? Tengamos, si está en prisión domiciliaria, bueno, le pueden pedir que cambie de lugar. Claro. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta, que lo dijiste recién y me lo preguntan mucho a mí particularmente. ¿Se puede ir contra los bienes que ella ya dejó en manos de los hijos? La respuesta es, ojo que sí, porque además esta causa se inició, causa vialidad, se inició hace 16 años y estos bienes fueron cedidos después. Y eso es una figura delictiva. Gracias, muy, muy amable. Te comento algo más, Maxi. Cortito. Hay un inmueble en Calafate que ese inmueble representa todo. Está los hijos de las dos de las dos familias, Lázaro Báez y Cristina, Néstor y Cristina, donde se hacen un trueque entre propiedades frente a Calafate, un terreno de 8 hectáreas y media, impecable el terreno, y ahí ese terreno queda en nombre de Cristina y después lo cede a los hijos. Gracias, muy, muy amable. Gracias, Lara. ¿Tenés ganas de pasar unos días inolvidables, disfrutar